SCP-1074, el retrato del pasado. SCP-1074, también conocido como el retrato del pasado, es una enigmática anomalía contenida por la Fundación SCP. Este objeto es un cuadro de gran tamaño, pintado durante el Renacimiento italiano, que representa a una figura masculina de la alta nobleza. A simple vista, parece un retrato común, pero sus características únicas y sus efectos en aquellos que lo observan han generado un interés significativo en la comunidad científica de la Fundación SCP. Descripción física. SCP-1074 es una pintura al óleo de aproximadamente 2,5 metros de altura y 1,5 metros de ancho, montada en un marco de madera tallada de estilo renacentista. La figura retratada en el cuadro muestra a un hombre de mediana edad, vestido con ropas lujosas y sosteniendo una espada ornamentada en su mano derecha. El detalle en la pintura es notable, y la expresión facial del sujeto refleja una mirada intensa y penetrante, lo que da la impresión de que sus ojos siguen al espectador sin importar desde qué ángulo se observe la pintura. Descubrimiento y procedencia. SCP-1074 fue descubierto en una mansión abandonada en las afueras de Datos Borrados, en Datos Borrados. El cuadro se encontraba colgado en una sala empolvada, rodeado de diversos objetos antiguos y artículos de época. Los archivos históricos sugieren que la mansión perteneció a una familia noble influyente durante el Renacimiento italiano, aunque no se ha podido confirmar si el cuadro fue encargado por la familia o si ya estaba en posesión de la misma. Efectos anómalos y propiedades. 1. Cambios temporales en la pintura. El principal efecto anómalo de SCP-1074 es su capacidad para mostrar escenas históricas reales, pero solo después de que hayan ocurrido. A intervalos aparentemente aleatorios, la pintura cambiará su representación y mostrará un evento histórico significativo que ha tenido lugar recientemente. Estos cambios se producen de manera automática, sin intervención externa. Los eventos históricos representados en SCP-1074 son diversos y pueden variar desde batallas históricas hasta descubrimientos científicos relevantes. La escena histórica desplegada en la pintura será siempre fiel a la realidad y coincidirá con los registros históricos existentes. Sin embargo, se ha observado que SCP-1074 tiene una preferencia por mostrar eventos relacionados con la nobleza y la aristocracia, lo que ha llevado a la especulación de que la figura retratada en el cuadro podría estar vinculada a eventos históricos significativos. 2. Efecto de ciclo temporal. Aquellos que observan SCP-1074 durante periodos prolongados pueden experimentar efectos secundarios inquietantes. Testimonios de personas que han observado la pintura durante largos periodos de tiempo sugieren que sus mentes parecen ser transportadas al pasado, convirtiéndose en espectadores de los eventos históricos representados en la pintura. A pesar de estar físicamente presentes en el presente, estas personas parecen estar atrapadas en el pasado y no pueden interactuar con el mundo real. Este fenómeno ha sido denominado como el efecto de ciclo temporal. Los afectados reportan una desconexión con la realidad actual y una inmersión total en los eventos históricos retratados en SCP-1074. Aunque las personas afectadas mantienen sus funciones vitales y apariencia física en el presente, sus mentes están enfocadas en el pasado representado en la pintura. Se cree que este efecto se debe a la conexión emocional o psicológica que algunas personas pueden tener con los eventos históricos desplegados en SCP-1074. 3. Efecto sobre la línea de tiempo. Una observación interesante relacionada con SCP-1074 es su capacidad para afectar la línea de tiempo en el mundo real. Si una persona afectada por el efecto de ciclo temporal toma una decisión o realiza una acción significativa durante su estado de inmersión en el pasado, estas acciones pueden tener efectos duraderos en el presente. Se han reportado casos en los que acciones tomadas en el pasado han alterado la realidad presente, dando lugar a cambios inesperados y, en ocasiones, catastróficos. Estas alteraciones pueden manifestarse como paradojas temporales o cambios significativos en la historia registrada. Medidas de contención.
debido a la naturaleza anómala y potencialmente peligrosa de SCP-1074, se han implementado medidas de contención para evitar interacciones no controladas con la pintura. SCP-1074 está actualmente resguardado en una cámara de contención de alto nivel, y solo el personal autorizado con autorización de nivel 4 tiene permitido acceder a la pintura. Cualquier observación prolongada de SCP-1074 debe llevarse a cabo bajo supervisión estricta, y los observadores deben ser conscientes de los posibles efectos del efecto de ciclo temporal. SCP-500, la píldora milagrosa. SCP-500, también conocido como la píldora milagrosa, es una enigmática anomalía contenida por la Fundación SCP. Se trata de un pequeño medicamento contenido en una caja de metal, que ha demostrado ser capaz de curar una amplia variedad de enfermedades y condiciones, incluso las consideradas incurables o terminales. En este extenso informe, exploraremos en detalle la historia, las características, las propiedades y las implicaciones de SCP-500. Descripción física. SCP-500 consiste en una caja de metal de aproximadamente 5 cm x 5 cm x 5 cm, de apariencia sencilla y sin marcas distintivas. El material de la caja ha sido identificado como una aleación de titanio y acero inoxidable, extremadamente resistente y hermético. En su interior, se encuentran 20 píldoras individuales de color rojo brillante, cada una con el número 500 marcado en su superficie. Las píldoras son pequeñas, de forma ovalada, y están hechas de un material desconocido que no se corresponde con ningún compuesto farmacéutico conocido en la Tierra. La caja se cierra herméticamente y solo puede abrirse mediante un mecanismo de bloqueo con combinación, que solo puede ser activado por el personal autorizado con acceso a SCP-500. Historia y descubrimiento. Los orígenes de SCP-500 aún son desconocidos. La caja fue descubierta por casualidad en una zona remota de datos borrados, en una instalación médica abandonada. No se ha podido establecer la autoría o el propósito original de SCP-500, ni se han encontrado registros que indiquen cómo llegó a la instalación o por qué fue abandonado. Se cree que el personal de la Fundación SCP encontró SCP-500 mientras investigaba actividades sospechosas en la zona. Al ser hallado, se sometió a un análisis exhaustivo para determinar su naturaleza y potencial. Tras comprobar su capacidad para curar enfermedades, SCP-500 fue clasificado como un objeto anómalo y transferido a una instalación de contención de alta seguridad. Características anómalas. 1. Curación de enfermedades y condiciones. La característica más destacada de SCP-500 es su capacidad para curar una amplia variedad de enfermedades y condiciones médicas. Las píldoras son efectivas en prácticamente todas las dolencias conocidas, incluyendo enfermedades virales, bacterianas, infecciones, lesiones graves, envenenamientos e incluso condiciones genéticas hereditarias. Cada píldora parece contener una poderosa carga curativa que puede restaurar completamente la salud del individuo que lo ingiere. A lo largo de los años, SCP-500 ha sido empleado para tratar una amplia gama de condiciones médicas, desde enfermedades comunes hasta afecciones altamente letales. El personal de la Fundación SCP ha llevado a cabo numerosas pruebas y experimentos para evaluar la efectividad de las píldoras, y los resultados han sido consistentemente positivos. 2. Adaptabilidad a la fisiología humana. Otra característica asombrosa de SCP-500 es su capacidad para adaptarse a la fisiología del individuo que lo ingiere. Esto significa que las píldoras son igualmente efectivas en personas de diferentes edades, géneros, razas y condiciones médicas específicas. No se ha encontrado ninguna limitación en cuanto a la aplicación de SCP-500 en seres humanos, lo que sugiere que su poder curativo es universal y sin restricciones. 3. Recursos limitados. A pesar de su poder curativo, SCP-500 no es un recurso inagotable.
La caja contiene únicamente 20 píldoras, y una vez que se han agotado, no se ha podido determinar la forma de reponerlas o producir más. Como resultado, la Fundación SCP debe ejercer un control estricto sobre el acceso y el uso de SCP-500, priorizando su utilización en situaciones de emergencia o para tratar a individuos de importancia estratégica. 4. Inmunidad a efectos secundarios. Hasta la fecha, no se han reportado efectos secundarios negativos en los individuos que han ingerido SCP-500. Las píldoras parecen ser seguras para su consumo, sin causar ningún tipo de reacción adversa o daño colateral. Esto ha llevado a especular que SCP-500 fue diseñado intencionalmente para tener un perfil de seguridad excepcional, aunque los detalles de su origen y diseño siguen siendo un misterio.